cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, capítulo 2 y versículos del 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira era una gran ciudad comercial que conectaba con Pérgamo, que conectaba con Sardis, y luego seguía hacia Filadelfia y la Odisea, que hablaremos en la segunda sesión, conectándolas con Esmirna y Bizancio. Era una gran ciudad comercial y un gran nudo de comunicaciones. Pero tenía un problema histórico, y era el hecho de que estaba situada en una llanura. Y al estar situada en una llanura, en vez de lo alto de una colina con murallas, resulta que si era atacada, lo único que podía hacer era esperar a que llegaran refuerzos de Pérgamo, porque era una ciudad incapaz de defenderse. Y en este sentido, realmente, entre esto y la superstición, las cosas eran muy problemáticas. Una ciudad no dispuesta ni preparada a defenderse. De manera muy significativa, precisamente en esta ciudad de Tiatira, el problema para la Iglesia no viene de fuera, viene de su incapacidad para defenderse de los problemas que tiene dentro. No se habla de persecución, no se habla de una sinagoga de Satanás, de judíos enfurecidos con esos creyentes en Jesús, no se habla del poder imperial. Aquí el problema es interno. Hay una falsa profetisa a la que llama Jezabel. Seguramente un nombre simbólico en el sentido de que recordaba a esa Jezabel, esposa del rey Acab, que quería llevar a la idolatría al pueblo de Israel. Y lo que dice de Jezabel es tremendo. Esta mujer lo que quiere fundamentalmente es llegar a una fusión, a un pacto, a un acuerdo entre la forma de vida de los paganos y la de los cristianos. Y eso no puede ser. Y además, como dice que es profetisa, pues efectivamente enseña y seduce. Si estamos tomando un café y cualquier hermano o cualquier hermana dice un disparate, dice una bobería, dice una pavada, bueno, ya sabes cómo es, en fin. Pero claro, si de pronto una persona se levanta en medio de una congregación y dice: el Señor me ha dicho, el Espíritu Santo me está diciendo, evidentemente la cosa ya es más difícil de parar. Y efectivamente esta mujer lo hacía. ¿Y a dónde estaba llevando a la gente? Como dice el versículo 20, la estaba llevando a vivir como el mundo pagano que rodeaba todo aquello. ¿Y cuál era la salida del Señor? Fíjense lo que dice en el versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Cuando empezó a decir barbaridades como supuesta profetisa, la podría haber fulminado con un rayo que cayera del cielo. Pero yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere.
Es maravilloso ser profetisa, disparatar, que la gente se lo crea y a lo mejor hasta que te dé diezmos. De manera que Jezabel no se quiere arrepentir. ¿Y qué pasa después de que le he advertido y no se quiere arrepentir? Pues la voy a arrojar en la cama. Se va a encontrar con una situación de enfermedad. El Señor a veces utiliza métodos drásticos. Y aquellos que están con ella van a pasar por una gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a ellos, versículo 23, a los hijos los voy a herir de muerte. Y entonces la gente va a saber que yo escudriño y que además doy a cada uno según sus obras. Yo he conocido supuestos profetas que de pronto un día quedaban fulminados por un infarto. He conocido falsos apóstoles que acababan su carrera de falsos apóstoles de la manera más triste y más desastrosa. En todos los casos, por lo menos los que yo he conocido, no tengo la menor duda de que el Señor les dio tiempo para arrepentirse como a Jezabel. Y no quisieron arrepentirse. Y lo que vino finalmente fue el juicio de Dios. ¿Por qué? Para que la gente sepa que Dios escudriña el corazón de las personas. Y además para que sepa que Dios es justo y ejecuta juicio. Y esto es algo que tenéis que saber. Y a vosotros, que estáis en Tiatira, versículo 24, os digo que no os impongo más carga. Vosotros no tenéis ni la doctrina de Jezabel, ni tampoco sois de aquellos que dicen que conocen las profundidades de Satanás, que es algo que hay gente que le gusta. De pronto empieza a hablar de demonios y parece que pertenecen a un club demoníaco y toman té todos los días y te explican los nombres de los demonios, la marca de cigarrillos que fuman, en fin, cosas impresionantes. Yo hay gente que a veces la oigo hablar sobre los demonios y digo, pero bueno, ¿a qué reuniones va esta persona, no? Y Jesús dice, bueno, afortunadamente vosotros ni estáis en el grupo de los que supuestamente conocen las profundidades de Satanás y sus demonios, ni tampoco tenéis la doctrina de Jezabel, y yo no os impongo otra carga. Versículo 25, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Seguid manteniendo, seguid reteniendo aquello que ya tenéis. Yo no os impongo más. Y es muy hermosa, como sucede al final, la manera en que Jesús se despide al final de la carta. Porque dice, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. La gente que pacta con la sociedad en la que vive, con la cultura en la que vive, con el mundo en el que vive, lo hace generalmente por miedo y por sensación de insignificancia y de pequeñez. Vivimos en una cultura tan poderosa, tan fuerte, da igual que sea el imperio español, el imperio americano o el imperio turco. Vivimos en una sociedad tan distinta, somos tan poquitos y tan pequeños que la única manera de sobrevivir es pactar con ellos. Pactemos con ellos. Hombre, no vamos a dedicarnos a degollar niños, pero hay cosas en las que podemos tener un acuerdo y mostrar lo liberales e ilustrados que somos. Y Jesús dice, pero no seáis estúpidos. Si vuestro futuro es precisamente tener autoridad sobre las naciones y quebrarlas como vaso de alfarero. Si precisamente porque sois mi cuerpo, vosotros no sois poquitos, ni débiles, ni insignificantes. Sois el pueblo más importante de toda la historia universal. Y antes de vosotros han existido imperios que os han perseguido y que han desaparecido. Apocalipsis se dedica mucho a hablar de la Roma imperial y de la gran persecución que se avecina. Y después de vosotros vendrán otras sociedades y también desaparecerán. Esas sociedades que van a chocar
contra aquellos que siguen a Jesús son igual que si agarraras en este momento un cacharro de barro y lo estrellaras contra esa pared. La pared no se tumba, pero el cacharro salta hecho añicos, salta hecho pedazos. Y Jesús dice, por favor, recordad esto. Tenéis miedo, pensáis en cómo pactar, en no crearos problemas, pero si vosotros, si estáis asentados en mí, sois como el muro contra el que se estrella ese imperio y salta hecho pedazos. Recordad eso. Y segundo, y esto es muy importante, versículo 8, a los que venzan les daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es un título específico de Jesús. En Apocalipsis 22:16, Jesús aparece descrito como la estrella de la mañana. En 2 de Pedro 1:19 hay otra referencia igual a la estrella de la mañana. Y Jesús dice, mira, no sois insignificantes, ni pequeños, ni carentes de valor. Los reinos, los estados, los imperios irán desapareciendo y vosotros permaneceréis porque estáis asentados en mí. Pero además, un día tendréis una intimidad conmigo que no ha tenido nadie a lo largo de la historia. Habrá un momento en que esa estrella de la mañana que soy yo formará parte íntima de vuestra existencia. Yo me daré a vosotros. Y esa es una recompensa infinitamente mayor que la supuesta tranquilidad que pensáis que vais a obtener si os arrodilláis ante los dictados del mundo. Es enormemente hermoso. No deberíamos pensar que somos tan insignificantes, tampoco deberíamos tener un concepto de nosotros que no se corresponda con la realidad, pero lo que dice Jesús es muy claro. El pueblo de Dios no tiene que arrodillarse, ni inclinarse, ni bajar la cabeza ante ningún poder humano, por poderoso que sea, porque pasará la historia y el pueblo de Dios permanecerá y esos poderes desaparecerán. A inicios, voy a acabar con esta anécdota que es un hecho histórico, a inicios del siglo XVI, hubo un predicador anabautista que se llamaba Menno Simons. Menno Simons era un holandés, era un sacerdote holandés, que un día se puso a leer la Biblia y se convirtió y decidió que no podía seguir siendo sacerdote y acabó encontrando otro grupo de creyentes y se unió a él. Y muy pronto era una persona que se dedicaba a evangelizar en situaciones de clandestinidad. Durante los últimos años de su vida no durmió 2 noches seguidas en el mismo lugar. Y de hecho, el emperador Carlos V, que era también rey de España, fue subiendo cada vez más la recompensa por su cabeza hasta que llegó a ser un número bastante respetable de miles de monedas de oro. De manera que Simons tenía muy claro lo que era la persecución, la paciencia, hacer las cosas por el amor de Dios y no desmayar. Y en un momento determinado, Menno Simons se hizo la siguiente reflexión. La historia que nosotros conocemos, en realidad se puede resumir afirmando que es el enfrentamiento entre Cristo y Satanás. En esa guerra entre Cristo y Satanás, a veces vivimos en etapas de la historia donde parece claramente que Cristo es el que gana. Y hay otras etapas de la historia en las que parece, por el contrario, que es Satanás quien se está imponiendo. Como, por cierto, aparecen estas cartas de Apocalipsis. Y Menno Simons decía, uno no sabe muy bien en qué etapa vive. La etapa en la que yo vivo ahora parece, desde ciertos puntos de vista, que sería una etapa en la que el diablo se impone, al menos en ciertos terrenos. Pero yo tengo una cosa muy clara, y es que cuando acabe esta guerra, yo estaré en el bando vencedor. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que asumir cuando la sociedad que nos rodea nos presiona o nos intimida. Pasará, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un cuarto de hora.